Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy otra vez yo, JR in the Night. Bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Otro día más, en este caso 3 de mayo de 2023. Seguimos viendo la última hora, ultimísima hora, sobre lo que está pasando alrededor del césped del Santiago Bernabéu. Este quinto césped y esperemos último de la temporada. Hemos estado en directo con todos vosotros viendo lo que estaba pasando en el interior del Templo Blanco, con la colocación, última colocación de los tepes ya en la parte del lateral este, la esquina del fondo sur con el lateral este. Hemos visto cómo terminaban de colocar ya la última fila y sobre todo, pues poco a poco. Es verdad que ahora mismo estamos viendo que el color del césped no es muy llamativo, como estáis viendo con esos ojitos tan hermosos que tenéis, pero no os preocupéis, porque en estos días lo que van a hacer es, con los cortacésped, proceder a cortar el césped, dejarlo a nivel para que Xavi Hernández, también conocido futbolísticamente, pues esté contento. Tienen que seguir echándole sus productos pertinentes para el mantenimiento del césped. Y bueno, dentro de poquito tiempo, dentro de pocos días, veremos ya el césped del Santiago Bernabéu como una alfombra verde, como un tapiz verde. Pues igual, lo veremos. Igual, aquí tenemos la grada del fondo sur con el lateral oeste. Mirad cómo siguen colocando esas rejillas totalmente desmontables. Ahí lo podemos ver, mirad, uno está haciendo ahí piruetas para poder instalar esas rejillas. Aquí tenemos en primer plano también esas máquinas para coser el césped del Santiago Bernabéu, ese quinto y nuevo césped del Santiago Bernabéu, que ahora veremos desde cerquita. Os recuerdo que esta es la última hora en el interior del Santiago Bernabéu, así que ya sabes, si te gusta, dale un like y suscríbete al canal, porque este verano estaremos aquí grabando todo lo que vaya sucediendo en la remodelación del Santiago Bernabéu este verano, así que suscríbete, que es totalmente gratuito. Aquí tenemos las máquinas de coser el césped, esos tepes, y vamos a seguir divisando todo lo que tenemos en el interior del Templo Blanco. Bueno, nos vamos a esa parte del Santiago Bernabéu, exactamente el lateral oeste. Hemos visto estos días cómo quitaban las lonas, esas lonas características de los partidos. Hemos visto cómo lo destapaban y estamos juzgando que reubiquen o que hagan un nuevo tiro de cámara en esa zona. Veremos a ver, porque tenemos trabajos también de pintura. Vemos cómo están pintando la parte del techo de esos palcos, futuros palcos, y también estaremos muy pendientes de esos trabajos de pulidora que utilizan, como han hecho en la parte sur de esa zona, y también la colocación e instalación de esas mamparas en el techo de los nuevos palcos rectangulares. Aquí os dejamos este primer plano para que veáis desde cerquita todo lo que va sucediendo en toda esa zona. Mirad, qué bien se ve, qué pedazo de dispositivo. Hay veces que me falla, pero hay veces que no hay por qué preocuparse. Así que nada, vamos avanzando para ver más novedades en el interior del Santiago Bernabéu. Vemos cómo, gracias a esta ubicación, nos da el sol en la cara y nos ponemos morenitos. Aquí tenemos el futuro Sky Bar en la parte central del lateral oeste, con esos ya refuerzos laterales. El primero ya lo teníamos colocado y tenemos este recientemente colocado en la parte sur. Ahí lo podemos ver. Eso ya es para el cerramiento de todo ese habitáculo y toda esa estructura, donde nos podremos tomar nuestros mojitos y donde nos podremos tomar nuestro agua negra. Aquí teníamos un total de 15 lonas instaladas entre ayer y hoy en el directo así me ha dado por mirar hacia arriba, como cuando caen judías. Pues me ha dado por mirar y mirad lo que tenemos. Ya tenemos un total de 16 lonas. La 16ª la han colocado cuando estaba en directo, así que si lo queréis ver cómo lo han colocado, pues métete, inclúyete ahí en el directo que hemos hecho hoy en el interior. Y lo hemos visto. Bueno, pues ahí tenemos las siguientes partes, los siguientes sectores donde van a seguir colocando esas lonas. La cara interna, en este caso de la cubierta oeste, que quedan muy poquitas. Volvemos
al modo gran angular. Aquí tenemos el fondo norte del queridísimo Santiago Bernabéu. Por cierto, si hoy en día no eres madridista, ¿qué estás esperando? Conviértete, es gratis, vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Ahí tenemos la esquina de la Torre C, donde colocarán dentro de muy poquito esa plataforma de unión que ya están montando, por cierto, ahí en la esquina de la Torre C. Tiene que ser subida antes del martes que viene. Yo imagino que a partir del sábado ya pocos avances va a haber en las obras, porque más que nada el partido de Champions es el martes. Bueno, ahí tenemos, gracias a este andamio han cambiado la disposición del tour. Están colocando esos soportes en la fascia del primer anfiteatro del fondo sur con el lateral este, estos soportes para enganchar las pantallas del anillo LED. No os preocupéis porque tampoco va a estar mucho tiempo esta disposición, más que nada porque perdemos toda la parte del lateral este. Pero bueno, ahí vemos cómo siguen terminando ya de coser, de hacer el mantenimiento pertinente en esos últimos tepes. Ahí podemos ver, mira, si eso es una cara, mira, nos está sonriendo, pero bueno, qué gracioso, ¿no? Ese material para el hipogeo, como nos está sonriendo, nos está diciendo suscríbete al canal de JR. Bueno, venga, vamos a bajar la rampa como si estuviésemos ahí. Seguimos bajando hasta llegar prácticamente a la nueva grada de ventilación del fondo sur con el lateral oeste. Ahí vemos esos grupos electrógenos, esos generadores colocados en la parte sur del terreno de juego. Aquí tenemos ese material que hemos visto en la parte superior de esta rampa del fondo sur, donde seguirán metiéndolos, introduciéndolos al interior del hipogeo. Ahí vemos cómo ya empiezan a colocar listones y todo lo necesario para encofrar toda esa nueva zona. Ahí podemos ver, también tenemos un generador en la parte superior. Y lo que decíamos, ahí tenemos avances en esa zona donde van a hormigonar. Y los avances que estamos viendo en esa zona, pues básicamente son esos. Yo creo que la semana que viene empezaremos ya a ver toda esa zona bastante avanzada. Ahí tenemos la nueva zona, nueva grada de ventilación también, que tendremos en el fondo sur con el lateral oeste, donde siguen colocando esas rejillas in the night. Volvemos a quitar el zoom. Vamos viendo últimas imágenes del día. Un poco raro porque Maribel ha sacado antes de irse a comer las imágenes del interior, viendo cómo colocaban la última fila ya de tepes, y luego cuando he entrado yo después de comer, es un poco raro, ¿no? Cuando he entrado yo después de comer estaban volviendo a colocar esa fila. ¿Os acordáis que en el directo de ayer vimos como en la parte intermedia tuvieron que quitar una fila y luego volver a colocarla? Yo creo que han hecho eso en la última fila del lateral este, esa última fila de colocación de tepes. No sé por qué me da, no sé por qué me da, pero bueno, ahí tenemos las lámparas también acopiadas justo en la zona de área técnica de cada equipo. Volvemos a quitar el zoom, ya queda poquito el vídeo, ya queda poquito, no os preocupéis que ya vamos acabando. Ahora vamos a pasar directamente al fondo sur, ese antiguo mirador donde podemos sacar esas últimas imágenes. Aquí vemos cómo siguen trabajando, han levantado esa esquinita del fondo sur para corroborar que esté todo correctamente. Es lo que digo, que hasta que no cosan todos los tepes puede pasar esto. Puede venir un jugador, se puede tirar y levanta fácilmente el tepe. Pero bueno, más que nada es por eso que están cosiendo en estos precisos instantes el césped, para que no ocurra esto, para que no se levante el césped del Santiago Bernabéu. Así que nada, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Santiago Bernabéu. Nos vemos pronto.